Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir con vosotros una historia sencilla, pero muy cálida sobre la vida en el campo. Se trata del día a día de Huyen y de dos personas que viven con humildad, pero con un amor inmenso por la vida. Desde su visita al mercado para comprar gallinas, hasta la recolección de rosas en la colina, y el bullicio de la feria local, cada momento está lleno de pequeños placeres y esfuerzos diarios. Pero lo más importante de todo es el amor y la esperanza que Huyen y De ponen en todo lo que hacen, desde cuidar de su hogar hasta alimentar su sueño de un futuro mejor. Acompañadnos en este viaje para descubrir cómo a través de las pequeñas cosas se construye la felicidad. No os perdáis el video completo. Os sorprenderá la belleza y la sencillez de su historia. Una mañana soleada. De que había tenido un día libre del trabajo en la construcción, se sentó a desayunar con calma. Después de comer pensó en ir a visitar a Huyen y Maya, a quienes no veía desde hacía unos días. Pero antes de salir recordó a su madre y decidió llamarla para saber cómo estaba. La conversación con ella fue emotiva, llena de cariño pero también de preocupaciones. Su madre, como siempre, le preguntó por la salud de Huyen y Maya. Con una voz suave le pidió que cuidara de ellas y que se asegurara de mantener la felicidad que había encontrado en su nueva vida. Pero también le dio consejos llenos de sabiduría, aconsejándole no darle demasiada importancia a los problemas del pasado, como el divorcio y la disputa por la tierra con su exesposa. No te angusties por lo que ya pasó, le dijo, enfócate en el presente, en lo que tienes ahora, y no pierdas el tiempo pensando en lo que no puedes cambiar. Esas palabras llenas de experiencia y amor hicieron que De se sintiera un poco más en paz. Sabía que su madre solo deseaba lo mejor para él, y su consejo lo reconfortó. No siempre era fácil dejar atrás las heridas del pasado, pero escuchando las palabras de su madre, De comprendió que era hora de dejar ir las cargas y centrarse en lo que realmente importaba: su vida actual con Huyen Maya y el amor que había encontrado en ese nuevo comienzo. Al colgar el teléfono, De se quedó unos momentos en silencio reflexionando sobre la conversación. Se dio cuenta de que aunque las preocupaciones del pasado siempre podrían acechar, el amor y la paz que sentía ahora valían mucho más. Decidió entonces que su objetivo era simple: vivir plenamente el presente, agradecer lo que tenía y construir un hogar lleno de amor y esperanza. Con ese pensamiento en mente se levantó y se dirigió a la casa de Huyen y Maya con la firme convicción de que estaba haciendo lo correcto. La conversación con su madre, aunque breve, le había dado una claridad que necesitaba. Sabía que ahora más que nunca debía cuidar lo que tenía, porque eso era lo único que realmente importaba. Al llegar a casa, Huyen y De se pusieron a discutir sobre cómo hacer crecer su pequeño negocio. Miraron el jardín de rosas en la colina, que ahora estaba lleno de flores maduras, listas para ser cosechadas. Pensaron que sería una buena idea llevarlas al mercado de Huang para venderlas y así obtener algo de dinero que pudieran reinvertir en la compra de pollos para criar. La idea les emocionó y comenzaron a recoger las rosas juntos, charlando y compartiendo sueños. Soñaban con tener su propio terreno algún día, un lugar donde pudieran cultivar sus propias cosechas y criar animales para ser más independientes. Mientras trabajaban, se reían y disfrutaban del momento, sintiendo una gran complicidad entre ellos.
Huyen con su rapidez y destreza se encargaba de llenar las cestas con las flores más hermosas mientras de la apoyaba, asegurándose de que todo estuviera listo para ir al mercado. En el mercado de Juan, el esfuerzo de ambos dio frutos, gracias a la eficiencia de Huyen y la sinceridad de las cestas de rosas se vendieron rápidamente. Los compradores se sintieron atraídos no solo por la calidad de las flores, sino también por la calidez y honestidad con la que los dos les ofrecían su producto. Después de vender todas las rosas, se sintieron felices y aliviados. Habían logrado ganar un pequeño beneficio lo suficiente para comprar los pollos y las semillas de vegetales que necesitaban para comenzar con su nuevo proyecto. Con la satisfacción de saber que cada paso que daban los acercaba más a su sueño, regresaron a casa con una sensación de orgullo y esperanza. Esa pequeña victoria les dio confianza en que con trabajo duro y determinación, podían construir el futuro que siempre habían deseado. Cuando llegaron los pollos, el vendedor, con mucha amabilidad, les explicó cómo cuidarlos y prevenir cualquier enfermedad. Todos en la casa se sintieron emocionados, pero especialmente Maya, quien no podía contener su alegría al ver a los pequeños pollitos. El perro Bibi, siempre curioso, también se acercó al corral moviendo la cola mientras saltaba alrededor, como si compartiera la emoción de la niña. La casa, aunque sencilla, se llenó de vida con la llegada de esos nuevos miembros a la familia. Maya, con su sonrisa radiante, pasaba horas observando a los pollos, señalando con entusiasmo los que más le gustaban. Mientras tanto, Bibi, fiel compañero de Maya, no dejaba de corretear alrededor del corral, creando una escena de pura diversión. Los sonidos de risas y conversaciones llenaban el aire y por un momento la pequeña casa se sentía más alegre que nunca. El campo, con sus tranquilos paisajes, ahora estaba aún más vivo, gracias a la presencia de los nuevos pollos. Huyen y Dee se sentaron juntos observando a su hija y al perro interactuar con los pollitos, disfrutando de la simpleza del momento. Para ellos, este era un paso más hacia la vida, que querían construir un hogar lleno de risas, trabajo en equipo y sobre todo amor. No importaba que fueran pocos los recursos, porque cada pequeño logro, como cuidar a los pollos o ver a Maya feliz, les daba la fuerza para seguir adelante. La risa de Maya, las travesuras de Bibi y el suave cloqueo de los pollos se convirtieron en la banda sonora de ese día, un día lleno de esperanza y nuevos comienzos. Huyen y Dee, aunque agotados por el trabajo, se sintieron agradecidos por la paz que ahora reinaba en su hogar. A través de pequeños gestos y momentos sencillos, estaban construyendo algo mucho más grande, un futuro lleno de felicidad y estabilidad. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, este día marcó un paso importante en su camino hacia la realización de sus sueños. Por la tarde, Huyen y Dee se pusieron a trabajar juntos en el campo, arando la tierra para plantar repollos y nabos. Maya, llena de energía y alegría, corría alrededor de ellos, ayudando en lo que podía y charlando con su voz inocente, creando una atmósfera llena de ternura. Aunque la vida no era fácil y las dificultades parecían no cesar, el ambiente en su hogar estaba lleno de calidez y paz. La simpleza de esos momentos, con las manos en la tierra y el sol poniéndose lentamente, ofrecía una sensación de satisfacción que ningún lujo podría reemplazar. Mientras trabajaban en el huerto, Huyen y Dee compartían sueños sobre el futuro. Habían hablado varias veces de su deseo de ahorrar lo suficiente para comprar una moto. El anhelo de tener un medio de transporte propio no era solo una cuestión de comodidad, sino de independencia.
Imaginaban cómo sería más fácil poder moverse de un lugar a otro, vender sus productos en diferentes mercados y sobre todo mejorar su calidad de vida. La moto representaba más que un simple objeto. Para ellos era una puerta abierta a nuevas oportunidades y un paso importante hacia la autosuficiencia. En medio del trabajo, los pequeños detalles como la risa de Maya o el sonido de los pájaros en el aire les recordaban lo que realmente importaba: estar juntos, apoyarse mutuamente y mantener la esperanza viva a pesar de las adversidades. Mientras las manos de D seguían cavando la tierra y Huyen sembraba las semillas con cuidado, el amor y la esperanza se sembraban también en sus corazones. La vida en el campo no era fácil, pero a veces las dificultades traían consigo una fortaleza que solo se obtiene cuando se lucha por algo que se quiere de verdad. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, el paisaje se llenaba de colores cálidos y Huyen y De se sentaron un momento a descansar mirando cómo su hija jugaba cerca de ellos. Sabían que todavía les quedaba mucho camino por recorrer, pero juntos sentían que podían superar cualquier obstáculo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Hôm nay là một ngày nghỉ công trình của Lệ. Để ăn sáng xong thì chuẩn bị sang nhà Huyền để mua gà để nuôi. Trời nắng sớm, anh nhớ mẹ nên gọi điện hỏi thăm. Trong lúc trò chuyện, hai mẹ con nhắc đến sức khỏe của mọi người, bé Maya, chuyện xây dựng nhà của Huyền và việc thăm dì Hồng trong trại giam, cùng những rắc rối về ly hôn và chia đất. Người mẹ khuyên Đệ đừng lo lắng nhiều, hãy giữ hạnh phúc hiện tại bên Huyền và Maya. Sau đó Huyền và Đệ bàn chuyện mua hồng trên đồi để đem ra chợ bán, lấy tiền mua gà giống. Họ cùng nhau đi hái hồng, mang ra chợ, bán rất nhanh nhờ sự khéo léo của cả hai. Sau đó họ mua được rau giống và gà giống để về nuôi. Khi gà được giao đến, người bán hướng dẫn cách chăm sóc, cho gà ăn và phòng bệnh. Maya và chú chó Bibi thích thú nô đùa với đàn gà mới. Chiều đến, Huyền và Đệ cùng nhau xới đất trồng rau bắp cải và su hào, vừa để nuôi gà, vừa để chuẩn bị rau bán dịp Tết. Cả gia đình quây quần, lao động vui vẻ, thể hiện sự gắn kết, niềm tin và khát vọng xây dựng một mái ấm no, hạnh phúc từ những điều giản dị